Estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, la construcción de este segundo templo fue concluida en el año 516 antes de Cristo. 516 antes de Cristo. El tercer día del mes de Adar, 12º mes hebreo, ¿verdad? Eso es entre febrero y marzo. Eso fue exactamente, fíjense bien lo que voy a decir, 70 años después de haber sido destruido. 70 años después de haber sido destruido. Su construcción a partir de la reanudación de la obra duró 4 años. O sea, cuando se reanudó la obra, después de estar parada por 15 años, desde su reanudación hasta cuando se terminó, duró 4 años. Esto nos confirma una vez más, hermanos, de alguna manera, que este templo, segundo templo restaurado, fue inferior al primer templo, al templo de Salomón. La construcción del templo de Salomón duró 7 años, recuérdense ustedes. Pero eso, hermanos, no desanimó de ninguna manera a sus líderes, Zorobabel, Josué y al pueblo. Particularmente yo creo, hermanos, que ellos estaban bien claros que la promesa de la profecía de Ageo, capítulo 2 y versículo 9, donde dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, no se cumpliría en sus tiempos. Yo creo que ellos estaban convencidos de que esa palabra no era para sus tiempos. Ellos tuvieron, como ustedes saben, solo el cumplimiento parcial de esa profecía. El cumplimiento total será en estos postreros días en su iglesia y especialmente en el milenio. Recordémonos que hombres con mucho entendimiento profético, como Ageo y Zacarías, estaban ahí con ellos y ellos estaban dando esas palabras. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Ellos eran profetas de Dios y evidentemente tenían mucho entendimiento de los tiempos, así que ellos definitivamente estaban viendo la gloria más allá de lo que ellos estaban pasando ahí, experimentando allí. En los versos 16 y 17 vemos que celebraron con gran júbilo la dedicación de la casa de Dios, y aunque los sacrificios que se ofrecieron en esta ocasión no eran comparables a la cantidad de los ofrecidos en la dedicación del primer templo, el de Salomón, fueron aceptados por Dios, fueron aceptos por Dios, y ellos estaban llenos de gozo. Si usted quisiera hacer una comparación de los sacrificios que se hicieron con el templo de Salomón, puede ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Impresionante, fue una grosería de animales los que se sacrificaron allí. Y aquí fueron realmente, pues, bastante modesto el asunto. El verso 18, vemos que fueron organizados los sacerdotes y levitas para hacer el servicio en Jerusalén conforme a lo establecido por Moisés. Eso también es profético. Como ya dijimos también, Dios ordenará los oficios en su iglesia en el avivamiento que viene. El verso 19, vemos que otro lindo detalle sucedió, un detalle que también resulta profético para nosotros. Debido a que la Pascua estaba cerca, la Pascua se celebraba en el mes primero, en el mes de Nisan,
ahora que estaban en su tierra y en el templo restaurado, continuaron su júbilo de celebración, digamos, después de la dedicación, celebrando la Pascua, la fiesta de la Pascua, para los judíos importantísimo. Y como sabemos, hermanos, hablar de la Pascua es hablar de salvación. Hablar de la Pascua es hablar de salvación. Recordemos la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos salieron comiendo la Pascua. Ellos fueron salvos por la sangre del Cordero derramado ahí en Egipto. Así que hablar de la Pascua es hablar de salvación. Aquí entonces el Señor nos está mostrando que cuando se concluya, digámoslo así, la obra en su templo, o sea, en su iglesia, en nosotros, vendrá el gran despertar y se cumplirá finalmente la gran comisión y en su totalidad, pues se cumplirá el capítulo 24 de Mateo y versículo 14 que dice: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gran comisión fue dada hace 2000 años, pero no se ha podido hacer mucho. Pero hermanos, la mitad de la población del mundo no es convertida, ni siquiera ha oído de Jesús. Más de la mitad no es convertida, mucho más. Pero solo un 33% de la población mundial es cristiana, y de ellos un 18% son de la religión tradicional católica. Y de los protestantes, donde tal vez entraríamos nosotros, solo hay un 6%. Solo hay un 6%, imagínense. Entonces, hermanos, la gran comisión no se ha llevado a cabo, pero viene un gran avivamiento, 24 de Mateo y versículo 14, cuando el evangelio será predicado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Hermanos, entonces millones y millones de personas van a conocer al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos también los versos 20 y 21. Ahí en los versos 20 y 21, vemos que los sacerdotes y levitas se purificaron para sacrificar y comer la Pascua con los que habían vuelto del cautiverio y con los que se habían apartado de la contaminación de las gentes de la región. Esto también es profético para nosotros, a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. En el avivamiento, sus ministros serán realmente santos y el pueblo también se apartará de las inmundicias del mundo para buscar a Dios. En la gloria postrera no solo conocerán al Señor, hermanos, millones de almas, sino, como también aquí se nos sugiere, se reconciliarán con Dios los que se han contaminado, o sea, los caídos, los que se han contaminado con las gentes de la región. Muy bien, el verso 22 dice lo siguiente: y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Era lo que seguía inmediatamente después de la Pascua. Era parte de la primera gran celebración. Las 3 fiestas del primer mes se fusionaban: primicias, Pascua, primicias y panes sin levadura. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y habían vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, dice acá. Y nos preguntamos, pero no, hombre, si los asirios ya hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí se está refiriendo al rey de Persia. La verdad es que era un título de los reyes que derrocaban a otros, digamos. Así que ellos, digamos, Darío, digamos, era, o Ciro o Darío, los persas, estos medo-persas, eran, digamos, como reyes no solo sobre entonces Persia, sino también sobre Babilonia y sobre Asiria. Se consideraban reyes de ellos también. Así que dice
y había vuelto hacia ellos al corazón del rey de Asiria, refiriéndose al rey de Persia, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos, a pesar que sabían que esta gloria, hermanos, no se podía comparar con la dedicación del templo de Salomón, que fue grandiosa, festejaron este acontecimiento, hermanos, con mucha gratitud y júbilo. En realidad, Zacarías, el profeta, ya les había advertido de no menospreciar los pequeños comienzos. Ahí en el capítulo 4 de Zacarías y versículo 10 dice eso. Ellos celebraron ese momento y nosotros nos toca hacer lo mismo en cada mover de Dios, aunque tal vez no sea como nosotros quizá lo habíamos visualizado o lo habíamos pensado. Nada que venga de Dios, hermanos, debemos menospreciarlo ni considerarlo como algo que no vale la pena. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora al segundo regreso a Jerusalén bajo ahora Esdras. Bajo Esdras. Ya vimos el primer retorno con Zorobabel y él reedificó el altar y el templo, y ahora vamos a ver el segundo regreso a Jerusalén bajo Esdras. Como ya mencionamos, Esdras, al igual que los otros líderes de la era de la restauración, fue ¿qué? Corona de gloria en la mano del Señor y una diadema real en la mano de Dios. Aleluya. Así lo dice Isaías 62, verso 3. Esdras, hermanos, dirigió la segunda expedición de judíos de regreso a Jerusalén y fue un hombre con habilidades y talentos maravillosos, extraordinarios, que se ganó el calificativo entre los judíos de ser el segundo Moisés. El segundo Moisés. Fue un escriba diligente y, hermanos, también fue un intérprete de las Escrituras, un escriba diligente y un intérprete maravilloso de las Escrituras. Los judíos sostienen que Esdras fue el que originó la adoración en las sinagogas ahí en Babilonia y el que organizó también el culto a Dios en el segundo templo. Esdras también es conocido por su celo y temor de Dios. Después de llegar a Jerusalén, dirigiendo la segunda expedición, tuvo que intervenir con mucha determinación en el asunto de los matrimonios mixtos, que a esas alturas ya se habían proliferado en Judá. Otro asunto muy importante que Esdras logró hacer en el pueblo de Dios es despertar, fíjese bien, el apetito por su palabra, gracias al entendimiento de las Escrituras que adquirieron a través de Esdras, hermanos. Ese tiempo desembocó en un gran despertar allí en Judá. Ahora, algo importante que debemos mencionar con respecto a esos días de Esdras, que realmente fueron de avivamiento para Judá, es que también durante esa época de la historia, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, en esa misma época de la historia, el enemigo levantó del mismo infierno en otras partes del mundo nuevas religiones para contrarrestar de alguna manera lo genuino. El enemigo levantó en esa misma época del mismo infierno nuevas religiones para contrarrestar de alguna manera lo genuino. En esa época misma que Esdras hizo todo lo que hizo ahí en Jerusalén y en Judá, nuevas religiones vinieron. En esa época se levantó, por ejemplo, Buda en la India, los años 550 al 480, se levantó Confucio en la China, Sócrates en Grecia, ahí están las fechas. Esto de alguna manera nos anuncia también a nosotros
que cuando el avivamiento venga en estos últimos días de la restauración de todas las cosas, surgirán también del abismo doctrinas terribles, entiende, toda clase de inmundas doctrinas del anticristo y del falso profeta. Esdras escribió una buena parte del Antiguo Testamento. Se le atribuye la compilación y la escritura de los libros de Primera y Segunda Crónicas. Se le atribuye también, por supuesto, la de Esdras y Nehemías. También se le atribuye varios de los salmos. La tradición afirma que Esdras fue el que reunió todos los libros del Antiguo Testamento en un conjunto. Es muy importante que entendamos que entre el primer retorno bajo Zorobabel y el segundo retorno bajo Esdras existe un espacio de 79 años. Existe un espacio de 79 años. Tenemos el retorno de Zorobabel, que fue en el año 536, mientras que el segundo retorno por Esdras fue en el 457. Y habían transcurrido, hermanos, 59 años de cuando el templo fue terminado. El templo fue terminado en el 516. Después de todos esos años ya no se menciona a Zorobabel y a Josué. O eran ellos ya muy viejos, hermanos, y ya habían muerto a estas alturas. Tampoco se mencionan más los profetas Ageo y Zacarías. Sin embargo, su extraordinaria labor quedó escrita con detalle para la posteridad. La obra de estos personajes maravillosos, que también fueron, como estuvimos viendo, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano de Dios. Aleluya. Muy bien. También es importante que sepamos que la historia de Esther se lleva a cabo precisamente en ese lapso de 79 años. En ese lapso de 79 años. Jerjes o Asuero, el esposo de Esther, reinó en los años 486 al 465 antes de Cristo, entre Darío y Artajerjes I. Ahí está Jerjes o Asuero. Ahí tenemos la historia de Esther. Entre estos 79 años encontramos esa historia. Gloria al Señor. Así que recordemos, Darío I fue el rey que confirmó el decreto de Ciro, quien ordenó que se concluyera el templo, y Artajerjes I era el rey que gobernaba cuando Esdras retornó a Judá. Así que entre esos dos encontramos la historia de Esther con Asuero. Muy bien, vamos al capítulo 7 de Esdras. Y dice en el versículo 1 al 5 cosas interesantes. Ahí encontramos la genealogía de Esdras, que a propósito, esta genealogía no está completa. Para descubrir, hermanos, en esta genealogía el registro completo, para descubrir el registro completo de la genealogía de Esdras, debemos consultar en Primera de Crónicas. Pero, hermanos, no tenemos definitivamente tiempo para hacerlo. Quizá lo que podemos destacar en esta genealogía es que Esdras era un levita descendiente directo, nada menos que del gran sacerdote Aarón. Y dentro de sus ancestros también encontramos hombres realmente destacados, como Finés, aquel varón celoso de Dios, quien al ver la inmoralidad
de un israelita con una madianita, los alanceó a ambos. ¿Se recuerdan? Esa historia la tenemos ahí en Números 25, versículo 7 y versículo 8. Esta acción, hermanos, lo calificó para recibir un sacerdocio eterno a este hombre llamado Fines, según el capítulo 25 de Números y versículos 11 y 12. Ahí se confirma el pacto del sacerdocio perpetuo a él, gloria al Señor, por esa acción. Y por supuesto encontramos también en la genealogía de Esdras nada menos que a Sadoc, ¿verdad? En la genealogía ancestral, aquel sacerdote quien permaneció fiel a David cuando la rebelión de Adonías. Eso lo encontramos ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Ahí vemos que Sadoc permaneció fiel junto a otros, mientras Joab, hijo de Sarvia, Abiatar, ayudaban a Adonías. Él también, Sadoc, su descendencia, por su fidelidad, va a ministrar durante el milenio, según vemos en Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Gloria al Señor. Ahí vemos la fidelidad de Sadoc y su descendencia. Gloria al Señor. Con razón, hermanos, Esdras salió tan bueno. Imagínense sus ancestros: Aarón, Fines y también Sadoc. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, en el verso 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Gloria al Señor. Aquí vemos que a Esdras se le da el calificativo en primera instancia de ¿qué? De escriba diligente. Los escribas, hermanos, en ese entonces eran incluso más importantes que los sacerdotes. ¿Sabía usted? Eso lo vemos en los tiempos de Jesús, ahí se comprueba eso. Los escribas estudiaban, copiaban e interpretaban la ley. Eran gente muy, muy preparada. Y debido a que la mano de Jehová estaba sobre Esdras, el rey le dio todo lo que pidió. Dice el versículo 7, ahí vemos que en ese segundo retorno, al igual que como sucedió en el primer retorno con Zorobabel, Esdras subió a Jerusalén acompañado de diferentes grupos que oficiaban en el templo: sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, además de algunos israelitas. En el versículo 8 y 9 vemos que se tardaron exactamente 4 meses en llegar desde Babilonia hasta Jerusalén. Esto, hermanos, sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes, en el año 458, antes de Cristo. Ahora, hermanos, la distancia real desde Babilonia hasta Jerusalén es de 832 kilómetros. Es una distancia de 520 millas, si lo ponemos en millas. Pero debido al desierto que divide Babilonia de Jerusalén, los viajeros preferían tomar una ruta bastante más larga. Así que tomaban una ruta que era de 1440 kilómetros, o sea, unas 900 millas. Realmente, mire, de Babilonia para Judea, así en línea recta, no era tanto, ¿verdad? Pero ellos, por causa de este desierto terrible, preferían venirse por acá. Así que los 832 kilómetros se convertían en 1440 kilómetros o 900 millas. Esto explica, hermanos, la razón
por la que se tardaron 4 meses en el viaje. Llegamos ahora a un versículo muy conocido. Este verso lo usamos frecuentemente aquellos que amamos la bendita palabra del Señor, aquellos que amamos las enseñanzas, las escrituras. Amén, gloria al Señor. Las enseñanzas de Dios, de su palabra. Este versículo nos presenta la vocación de Esdras como un verdadero maestro de justicia, un ejemplo de un verdadero maestro de justicia. Dice ahí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, hermanos, nos presenta un orden, un patrón que todo maestro de la palabra debe de seguir. Lo primero que hace antes de estudiar un maestro es que preparar su corazón. Antes de estudiar, el maestro debe preparar su corazón, preparar su corazón. Esto significa que nuestro corazón debe estar abierto para recibir el mensaje que Dios tiene en primer lugar, hermanos, para nosotros. En primer lugar, para nosotros. Debemos estudiar no solo para enseñar a otros, no solo para para predicar a otros. Debemos estudiar su palabra en primera instancia para que Él nos hable y haga su obra en nosotros. Debemos orar siempre antes de estudiar para preparar nuestro corazón, aleluya. Y de esta manera Él grabará en primera instancia, hermanos, su ley en nuestros corazones, como lo dice Hebreos capítulo 8 y versículo 10. Él quiere impregnar su ley en nuestro corazón. Después que nuestro corazón está preparado, debemos no solo leer la palabra, hermanos, eso es bueno, la lectura de la palabra es buena, pero los maestros no deben conformarse con leer las escrituras, debemos que inquirir en su palabra, inquirir en su palabra. Esto significa escudriñar la palabra. Esto significa investigar su palabra. ¿Entiende? Investigar su palabra. Hermanos, hay muchas cosas que están encubiertas para el lector común de las escrituras. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25 y versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es que escudriñarlo. Hermanos, hay cosas que muchos sencillamente no entienden, pero por eso los maestros deben escudriñar y escudriñar para descubrir aquello que Dios ha encubierto y que ha dejado escondido solo para los maestros de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto, como hemos preparado nuestro corazón antes en oración, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Padre de gloria, nos bendice con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y alumbra los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que entendemos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Así lo dice Efesios capítulo 1 versos 17 y 18. En tercer lugar, hermanos, esto hermanos es determinante en un verdadero maestro de justicia. Después de haber preparado nuestro corazón y haber inquirido en su ley, debemos cumplir su palabra. Cumplir su palabra. Amén. Solamente entonces, después de haber pasado por los primeros pasos y sobre todo obedecerla, cumplirla, entonces debemos enseñarla. Entonces sí podemos enseñarla. Gloria al Señor.
entonces sí podemos llegar a enseñar su palabra. Mis amados estudiantes y futuros maestros de justicia, si no obedecemos y practicamos primero nosotros la palabra, no tendremos la autoridad sencillamente para enseñarla. Eso era lo que hacía la diferencia en nuestro maestro de maestros, el Rabí Jesús. Aleluya. Lucas dice de él en Hechos capítulo 1 y versículo 1, en el primer tratado, digo Lucas porque él escribió Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Primero él hacía y después enseñaba. Amén. ¿Cómo va a ser predicado el evangelio a todo el mundo? Por testimonio a las naciones. Hermanos, ni siquiera se necesita mucho léxico, ni siquiera se necesita mucho vocabulario para ser un gran maestro. Jesús, el maestro del universo, hermanos, por excelencia, no usó más de 600 palabras en su vocabulario. Esa fue la totalidad de sus palabras. Él, como deben hacer los maestros, hacía sencillo aquello complicado. Un buen maestro hace que aquello difícil de entender lo entienda hasta un niño. Su secreto estaba en enseñar no solo con palabras, sino también con su ejemplo, con su testimonio. Amén. Un maestro, lo complicado lo hace tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Él enseñaba con autoridad porque vivía lo que enseñaba, no como los líderes religiosos de su época. Él mismo dijo de ellos, ahí en el capítulo 23 de Mateo, versos 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, ¿verdad? Ouch. Porque dicen y no hacen. Qué tremenda esta escritura. Esdras se salvó. Esdras era un escriba diligente, ¿verdad? No como estos escribas de los tiempos de Jesús. Esdras sí era diferente. Realmente fue un extraordinario maestro de la palabra. Él sí hacía lo que predicaba, lo que enseñaba. Recordemos que él fue un hijo, un descendiente de Sadoc, nada menos. Y de los descendientes de Sadoc se dice lo siguiente en el 44 de de Ezequiel y versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los maestros de la palabra de Dios son los que pueden llegar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos pueden hacer la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. De ahí la importancia de los maestros de justicia en estos postrimeros tiempos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que esa es nuestra función, esa debe ser nuestra función. Ustedes que son estudiantes y están siendo preparados para ser maestros de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Esa fue realmente la labor de Esdras en los días de la restauración. Y lo vamos a ver más adelante con mucha claridad. Eso fue lo que él hizo. En los días de avivamiento, los maestros de justicia tendrán, hermanos, la difícil tarea de traer la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como nos dice Efesios 4:13. Eso es
unidad doctrinal. Eso no es una unidad en el espíritu, o eso no es una unidad interior en el corazón. No, esa es unidad doctrinal. Y eso se llevará a cabo en la iglesia verdadera en los tiempos finales de avivamiento. ¿Saben? Aunque Dios va a restaurar los 5 ministerios, es evidente que los ministerios proféticos y magisteriales, serán relevantes en los tiempos del avivamiento que viene, como hemos estado viendo. Lo estaremos descubriendo, en la medida que continuemos y avancemos. En los versos 11 al 26, vemos la increíble carta del rey Artajerjes a Esdras. Una carta, hermanos, tremenda. De los versos 11 al 26. La verdad, cuando leemos esta carta nos damos cuenta realmente quién era Esdras, aún para el gobierno persa. El rey Artajerjes, que era el rey que le siguió a Asuero y el rey de turno, se dirige a Esdras de una manera tan especial, hermanos, con tanto respeto, y le delega tanta autoridad sobre los judíos y no judíos, que es fácil descubrir la gran influencia y relación que Esdras tuvo con los persas. Ese favor ante los persas se lo debía seguramente en gran parte a la reina Esther. Recordemos que Artajerjes fue hijo de Asuero, como acabo de mencionar, esposo de Esther. Y sin duda, la influencia de Esther inclinó al gobierno persa a favor de los judíos. Acordémonos también que Mardoqueo, el tío de Esther, llegó a ser el segundo en el reino persa. Eso lo encontramos en Esther capítulo 10 y versículo 3. Ahí dice que Mardoqueo llegó a ser, hermanos, el mandamás ahí prácticamente en el reino de los persas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, veamos la carta que Artajerjes le da a Esdras. Dice así en el verso 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos a Israel. Verso 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿Qué les parece? Qué introducción de esa carta. Artajerjes acá, hermanos, se identifica como rey de reyes, y esto no es una usurpación, era un título que tenían estos reyes, como acabo de mencionar, aunque pareciera arrogancia. En realidad, él gobernaba sobre 127 provincias, hermanos, y era natural que se llamara así. Pero notemos cómo se dirige a Esdras. A Esdras dice sacerdote. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Gloria sea al Señor. Qué lindo esto. Muy bien, el versículo 13 dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Aleluya. Una vez más vemos cómo el favor de Dios estaba sobre los judíos en esta segunda expedición que vamos a empezar a ver. En esta ocasión, dando permiso a una segunda expedición de regreso a Jerusalén. Notemos también que al igual que en el primer retorno, aquí también no se obliga a nadie a hacerlo. No se obliga a nadie a hacerlo. Y como sabemos, esta historia es profética para nuestros días. Dios nos ha dado un libre
albedrío, y nosotros escogemos si queremos o no participar en el mover de restauración que pronto viene. Dice el verso 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Gloria al Señor. Los gobernantes en aquel entonces estaban rodeados, hermanos, de 7 consejeros. Estos 7 consejeros nos hablan de los 7 espíritus de Dios, una vez más, como dice Isaías capítulo 11 y versículo 2. Notemos cómo en figura se nos presenta siempre la participación de la plenitud del Espíritu, los 7 espíritus de Dios operando. Gloria al Señor. Aunque ya los espíritus, los 7 espíritus de Dios están operando en nosotros, hermanos, esto va a ser mucho mayor cuando ese despertar venga. Dice el verso 15 y el verso 16, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Aquí está Artajerjes ahora dando más dinero, oro y plata, gloria al Señor, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Así que, una vez más, vemos que se repite la historia. Viene la provisión sobrenatural de parte de Dios, y esto es profético, hermanos. La provisión sobrenatural de Dios sobre su iglesia viene muy pronto, hermanos. El mensaje de prosperidad se ha estado predicando, pero extemporáneamente. Es un mensaje bíblico, pero tendrá su tiempo. Hermanos, esto va a ser una realidad muy pronto. Gloria al Señor. Cuando la iglesia alcance la madurez también para poder administrar esos recursos, porque no van a ser centavos los que le van a entrar a la iglesia, hermanos. Amén. ¿Dicen amén los pastores? No, vaya. Gloria al Señor. Pero vamos a ver para qué. Para la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo dice el verso 15 y el verso 16. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Él va a dar abundante provisión para la obra de Dios. Los versos 17 y 18 vemos que el rey Artajerjes le dio la potestad a Esdras para que administrara todos esos recursos en la compra de los animales para los sacrificios y en todo aquello que ellos creyeran conveniente. Esto, hermanos, nos muestra la integridad de Esdras en las finanzas. Artajerjes, hermanos, le tuvo tal confianza que claramente vemos que no escatimó nada de dinero para que lo usara Esdras como él lo considerara necesario. Cabal lo que estamos diciendo, hermanos. Ya las personas con madurez ya manejan el dinero de una manera diferente. ¿Sabe algo similar le sucedió en los días de Joás? Sucedió en los días de Joás, cuando se reparaba, el templo de Salomón. Mire lo que dice en segunda de Reyes capítulo 12 y versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos que fielmente. Hubo una ocasión donde, varias en que se tuvo que reparar el templo de Salomón y en los días de Joás se hizo, pero los que lo hicieron eran hombres íntegros, lo hacían fielmente y no se les pedía cuentas porque se sabía que lo hacían con integridad, con fidelidad. Hermanos, en el área de las finanzas, del dinero, es donde lamentablemente la mayoría fallan. La mayoría fallan, hermanos. Hay un dicho conocido que dice que en arcas abiertas hasta el más santo peca, dice.
hasta el más santo peca. Pero ese dicho no debe aplicar a nosotros, hermanos. No debe aplicar a nosotros de ninguna manera. Es precisamente ahí donde debemos nosotros mostrar integridad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En los versos 19 al 22 vemos la abundante provisión para la obra de Dios que el rey mismo da del tesoro de su propio reino, el rey Artajerjes. Además, el rey ordena en esa misma carta a todos los tesoreros de las provincias de su gobierno que también provean a Esdras todo lo que él requiera para la casa de inmediato. Gloria al Señor. Mire cómo el favor de Dios va a estar con la iglesia en los días de la restauración que pronto vienen. Hermanos, el pastor Bailey dice que en los tiempos de abundancia, los ministros de Dios debemos tener, y él nos advierte esto, manos de teflón, dice él. Manos de teflón, ¿verdad? El teflón no se, cuando usted cocina huevitos ahí en el sartén, no se pegan los huevitos, ¿verdad? Manos de teflón debemos de tener para que no se nos pegue el dinero, Lamentablemente, dice él, muchos ministros no usan correctamente los dineros de Dios y los utilizan para vivir una vida llena de lujo y de despilfarro. Y por no usarlos sabiamente, hermanos, dice él, terminan como Salomón. Una cosa lleva a otra, así que Salomón cometió inmoralidad y su vida después fue un desastre, tantas mujeres y todo esto. Esto ha sucedido con aquellos ministros que han recibido demasiado dinero por su doctrina también y porque han sido exitosos en eso, pero terminan en problemas de inmoralidad al fin. Manos de teflón, que se nos quede eso. Verso 23. Ahí vemos que Artajerjes temía que el Dios de los cielos lo castigara si no proveía prontamente lo que él les pedía. Amén. Ahí vemos, leámoslo, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Imagínese usted, él temía que algo le podía pasar si él no obedecía a lo que Dios estaba poniendo en su corazón. En el verso 24 vemos que el rey exonera de impuestos, de contribuciones y rentas a los sacerdotes y a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los sirvientes y ministros de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Oyeron bien lo que dije? Hermanos, da una orden para que se exoneren los impuestos, contribuciones, rentas a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores y a los porteros y los sirvientes, los ministros de la casa de Dios, pues. Esto viene, hermanos, para aquellos que estamos sirviendo al Señor tiempo completo. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Leamos ahora el verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. ¿Qué les parece eso, hermanos? Esto es realmente inaudito, maravilloso, tremendo, hermanos. A Esdras prácticamente se le estaba poniendo en las manos que gobernara. Se le estaba pidiendo que formara un gobierno, hermanos, piadoso bajo otro gobierno, digamos, bajo el gobierno persa.
Pero este gobierno que Esdras iba a presidir era bajo las leyes de Dios, según estamos viendo acá, dentro del gran gobierno del imperio persa, medo-persa. Dice el verso 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey, se le estaba pasando la mano, se le estaba pasando la mano a Artajerjes, pero bueno, estos reyes se creían casi Dios. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Qué les parece? Aquí o se someten o los mato. Amén, gloria al Señor. Ahora, vemos a Esdras agradecerle a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Veamos la oración de Esdras ahora. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria al Señor. Muy bien, vamos al capítulo 8 de Esdras. En los versículos 1 al 14, hermanos, vemos la lista de todas las personas que se reunieron con Esdras para emprender el segundo retorno. En esta segunda expedición, la respuesta de voluntarios, hermanos, fue bastante inferior a la primera. La primera vez, 79 años antes, bajo Zorobabel, la cantidad ascendía a unas 50,000 personas, fíjese. Mientras que en esta ocasión solo fueron 1,754 varones adultos. Solo fueron 1,754 varones adultos. Podríamos estimar entonces que incluyendo esposas más hijos, quizás hubieron únicamente entre 5,000 y 7,000 personas. Es por eso que se dice en el versículo 7, y con él, o sea con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Esto, hermanos, realmente es frustrante, ¿verdad? A ellos ya no les iba a tocar, hermanos, tan duro como les tocó a los primeros, a los que fueron a picar piedra, a Zorobabel, a Josué, ¿entiende? A ellos ya no les iba a tocar tan duro. A estas alturas ya había un templo construido desde hacía unos 60 años, así que no les iba a tocar construir un templo. Además, había ya muchos judíos de la primera expedición ya establecidos ahí, y muchos que habían nacido judíos también ahí. Saben, el problema es que todos estos judíos de esta segunda expedición habían nacido en Babilonia. Durante el tiempo de esta segunda expedición habían ya nacido en Babilonia. Judá tenía ya unos 140 años de estar cautiva, hermanos. 140 años de estar cautiva. Y la expedición con Zorobabel, hermanos, en la expedición con Zorobabel hubo ancianos que habían nacido en su tierra y conocieron el templo de Salomón. Ellos seguramente también influenciaron en la nueva generación para retornar con ellos, pero en esta ocasión definitivamente todos eran nacidos en Babilonia. Ya todos eran nacidos en Babilonia porque muchísimos años habían pasado. Y esto hacía una gran diferencia. Ellos ya se habían
acostumbrado, digámoslo así, al cautiverio. Ya se habían acostumbrado al cautiverio. Eso es tremendo, hermanos. Yo no sé, tal vez al tradicionalismo incluso de las sinagogas ahí en el cautiverio, porque habían sinagogas. ¿Saben? Eso pasa generalmente con las nuevas generaciones. Ellos, como no han experimentado avivamientos del pasado gloriosos y lo que es realmente la libertad en Cristo y el fluir fresco del Espíritu Santo, la verdad es que son apáticos en responder a las nuevas experiencias que Dios tiene para su pueblo. Y prefieren, hermanos, permanecer en su cautiverio. Hay veces su cautiverio es su religión. Pero lo más preocupante, hermanos, no solo es que había poca gente, realmente muy pocos, 1754 varones, imagínense los que estaban retornando, pero lo más preocupante es que no había un solo levita entre los que se apuntaron. No había ni siquiera un levita. Esdras capítulo 8 versículo 15 dice: los reuní junto al río que viene de Aba y acampamos allí 3 días. ¿Y qué dice? Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Dice que no halló a ninguno de los hijos de Leví. ¿Saben, hermanos? Esto en realidad es frustrante, pero tampoco era nuevo. Cuando Zorobabel realizó la primera expedición, a pesar que hubo en esa ocasión, fíjese bien lo que voy a decir, 4,289 sacerdotes que hicieron el viaje con Zorobabel, solo hubo 74 levitas. Es que hay una clasificación de sacerdotes y levitas, aunque los sacerdotes sabemos que eran levitas, pero hay una clasificación, se diferencian los sacerdotes, que eran todos aquellos descendientes de Aarón, y los levitas, ¿entienden? Que eran también de esa tribu, pero no de la descendencia de Aarón. Así que en esa primera expedición, de 4,289 sacerdotes, solo hubo 74 levitas que regresaron. Eso lo encontramos ahí en Esdras capítulo 2, si quiere apuntarlo, del 36 al 40. Y en esta ocasión ahora, aunque hubo algunos sacerdotes también que respondieron al llamado, no hubo levitas, no hubo ningún levita. Realmente es inexplicable esto. Algunos comentaristas bíblicos piensan que podrían ser celos por tener los levitas, hermanos, un rango inferior a los sacerdotes. Realmente los levitas eran los que hacían todo el trabajo, digamos, fuerte, digamos, ahí en el santuario, pero los sacerdotes eran los que hacían, digamos, lo espiritual, hacían oficiaban lo espiritual. Yo creo, hermanos, que esto sigue siendo de alguna manera bastante parecido hoy en nuestras iglesias locales. Gracias a Dios, y lo digo con satisfacción y de veras con gusto, no es el caso en nuestra iglesia, porque aquí yo tengo equipo de gente siempre, hay muchos que están siempre en grupos trabajando muy activos, levitas pues, gloria al Señor. Pero con frecuencia yo veo que muchos ministros de Dios, sacerdotes, realmente no tienen muchas ayudas ministeriales. Yo veo incluso muchos de los maestros que vienen conmigo y ellos están sorprendidos, ellos están impresionados de ver el trabajo que están haciendo todos los que trabajan en el instituto bíblico, en la iglesia, y todo camina sobre ruedas, hermano. Gracias a Dios por eso. Pero muchos de ellos son el pastor, ellos son el maestro, ellos son el que barre, ellos son los que
los que hacen las cosas físicas incluso también. Muchos pastores, algunos me han dicho eso, les toca hacerlo todo en la iglesia. El asunto es que los levitas eran y son muy importantes, hermanos, para el servicio de Dios. Les animo, hermanos, a apoyar siempre, si usted no es pastor, a los pastores y ponerse a las órdenes para trabajar en las cosas de Dios. Realmente la obra trabaja gracias a las personas que se involucran en el servicio en la casa de Dios. De otra manera no podrían funcionar. Así que Esdras, hermanos, se preocupó, pero no se quedó con los brazos cruzados y comisionó a algunos de sus principales y versados hombres para que fueran a buscar levitas, a traer levitas del pelo, para que sirvieran en el templo, ¿verdad? Y fueron a un lugar que se llamaba Casifia, un lugar que se llamaba Casifia. Eso lo vemos en los versos 16 al 20. Estos comisionados enviados por Esdras fueron ahí a ese lugar. Casifia parece ser que era un lugar donde se preparaban los levitas para servir a Dios durante el cautiverio en las sinagogas de Babilonia. Y el jefe de esa escuela se llamaba Ido. La comisión obtuvo resultados, ya que regresaron con ellos 38 levitas. Primero se mencionan 18 y después 20, así que 38 levitas y 220 servidores del templo. Gloria al Señor. Así que consiguieron algunos, por lo menos. Qué bueno. Ok, ahora, aunque parecía que todo, hermanos, ya estaba listo, vemos que faltaba quizá lo más importante. Así que Esdras hace algo, hermanos, realmente maravilloso. Convoca ayuno para encomendar el viaje a Dios y pedir su asistencia y protección divinas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esta costumbre se ha perdido en la iglesia, sobre todo en estos últimos años, hermanos. Mire, convoque usted un ayuno, 2, 3. Convoque usted a un desayuno. Ahí están. Las iglesias lo que tienen es actividad de desayunos y no tienen actividad de ayunos, lamentablemente. Y no estoy diciendo, hermanos, que podamos ir a comernos de vez en cuando un buen desayuno, pero es triste que hoy la iglesia no está ayunando como debiera. Amén. Aprendamos de Esdras. Antes de emprender nosotros cualquier obra importante, hermanos, proclamemos ayuno para pedir la asistencia de Dios, la protección de Dios. Y saben, aunque Esdras, fíjese lo que voy a decir, hubiera podido conseguir de Artajerjes, porque mire cómo se volcó Artajerjes sobre él, fácilmente una escolta para que los custodiaran en ese largo y peligroso camino, que ya vimos de cuántas millas era. No lo hizo, hermanos, porque le había testificado al rey. Mire, Esdras le había testificado al rey Artajerjes acerca de un Dios poderoso que estaba con ellos guardándolos. ¿Qué les parece? Mire lo que dice el verso 21 al 23. Y publiqué allí ayuno junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino recto para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Gloria al Señor. Porque tuve vergüenza. Mire lo qué tipazo, ¿verdad? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder
poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Con qué razón? Artajerjes dijo, para que no me pase nada, les dio de todo, ¿verdad? Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, ¿cuántos creen que nuestro Dios nos protege? ¿Que Él nos guarda? Bueno, entonces, por el amor de Dios, lo que prediquemos, lo que nosotros decimos, también practiquémoslo. Practiquémoslo. Lo que nosotros vivámoslo, lo que nosotros decimos, lo que nosotros enseñamos. Si predicamos acerca de un Dios que nos guarda, hermanos, confiemos entonces que Dios nos va a guardar. Y aunque es obvio que debemos ser prudentes, hermanos, y tomar nuestras precauciones de seguridad, sobre todo como está la vida ahora, ¿verdad? No debemos jamás dudar de la protección de nuestro Dios. Y aquí tenemos un salmo precioso, el Salmo del Peregrino, uno de los cánticos graduales que estuvimos viendo el mes pasado. ¿Se recuerdan? Este cántico era cantado por los peregrinos cuando subían a Jerusalén, como Esdras lo está haciendo acá. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todos los que subían a Jerusalén cantaban este canto. Y esto es aplicable para este momento. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es ¿qué? Tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. El que, se me olvidó subrayar ese, pero dice ahí, guardará tu alma, porque Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense que ya me cansé, hermanos. Y ya me pusieron la luz. Pero todavía faltan 4 minutos, tal vez llego. Aunque ahora sí, hermanos, aunque ahora sí parecía que ya estaba todo listo, fíjense que no. Faltaba un último asunto importante que hacer. En los versos 24 al 30 vemos que Esdras escoge 12 de los principales sacerdotes, más otros 10 o 12 levitas, para entregarles todo el oro, la plata, los vasos, las ofrendas, etcétera, que había recibido para el templo. Ellos serían los encargados de resguardar ese capital en el viaje y entregarlo intacto a los sacerdotes encargados allá en Jerusalén cuando llegaran. ¿Saben? Se ha calculado, según el valor de la moneda del año 2010, en el año 2010, que lo que estos sacerdotes y levitas llevaban y debían cuidar era el equivalente a más de 100 millones de dólares. El equivalente a más de 100 millones de dólares. Definitivamente necesitaban la protección de Dios. Y fíjense que no pidió protección, necesitaban la protección de Dios, además de poner toda esa fortuna en manos de hombres confiables, hombres íntegros, con manos de teflón. Amén. Con manos de teflón. Esto es una gran lección, hermanos, también para nosotros los líderes. Realmente, hermanos, fíjense lo que voy a decir, lo más sano en la administración en una iglesia o ministerio es que gente idónea y temerosa de Dios se encargue de las finanzas. Se encargue de las finanzas. Jesús no se encargó de eso. Y todos los grandes líderes no se han encargado de eso. ¿Entienden? Se ponen en otras manos. Bueno,
Lamentablemente Judas no hizo la cosa bien hecha. Él sí tenía manos pegajosas. Manos pegajosas. Qué tremendo. Los dineros de Dios, hermanos, deben de ser considerados como santos, hermanos, así que deben ser administrados por personas santas. Esdras les dijo a ellos en los versos 28 y 29, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro y ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Y son santos los utensilios. Miren lo que dice ahí. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Delegar las finanzas, hermanos, es lo apropiado, por supuesto, a personas idóneas, íntegras, fieles. Y esto, hermanos, va a liberar al pastor o al líder de un trabajo que realmente no le corresponde y que finalmente podrá llegar a ser un tropiezo para él, como lamentablemente le ha sucedido a muchos, y ustedes lo saben muy bien. Debemos estar bien sabidos, hermanos, de esto, pues el gran despertar viene juntamente con la abundancia económica a su iglesia. La riqueza de las gentes, como dice Isaías, nos serán traídas a nosotros, a la iglesia, casi como lo que sucedió a José. Hermanos, José fue el que manejó el asunto ¿por cuántos años allá en Egipto? Los 7 años de abundancia para poder administrar después de los 7 años de escasez. Bendito sea el nombre del Señor.